El problema 2.70 dice: colisión. El maquinista de un tren de pasajeros que se mueve a 25 metros sobre segundo avista un tren de carga cuyo último vagón está 200 metros más adelante en la misma vía. Figura P270. El tren de carga se mueve con una rapidez de 15 metros sobre segundo en la misma dirección que el tren de pasajeros. El maquinista del tren de pasajeros aplica de inmediato los frenos, causando una aceleración constante de 0.1 metros sobre segundo al cuadrado en dirección opuesta a la velocidad del tren, mientras el tren de carga sigue con rapidez constante. Sea x igual a 0 el punto donde está la parte frontal del tren de pasajeros cuando el maquinista aplica los frenos. La pregunta del inciso A dice: ¿atestiguarán las vacas de los alrededores una colisión? La figura de referencia que da el problema es la P2.70, es decir, esta que está aquí. Noten que el problema dice explícitamente que se tome el punto x igual a 0 en la parte frontal del tren de pasajeros cuando el maquinista aplica los frenos. Yo usé este dato para ubicar nuestro origen de coordenadas, es decir, lo puse aquí, y esa será la posición inicial del tren de pasajeros. Quiero aclarar que en la figura usan los subíndices PT para el tren de pasajeros y FT para el tren de carga, pero estos son subíndices debido a las palabras en inglés que denotan esos nombres. Como aquí estamos hablando en español, yo usé la P para el tren de pasajeros y la C para el tren de carga. ¿Listo? Solamente ese detallito quería mencionarlo. Ahora, miren que dice el problema que la aceleración apunta en sentido opuesto al vector de velocidad. Por acá lo menciona, les voy a mostrar para que quede claro. Dice en dirección, miren que la aceleración apunta en dirección opuesta a la velocidad del tren. Como es velocidad, estamos hablando de un vector. Y aquí en la figura notamos que la aceleración es negativa, es decir, que le están asignando el sentido negativo, o mejor dicho, valores negativos al sentido izquierdo, al sentido opuesto al que se mueven los trenes, ¿si me hago entender? Entonces yo usé este dato para construir mi sistema de coordenadas y colocarle signos a las direcciones. Entonces para nosotros era positivo a la derecha o en la dirección que se mueven los trenes, y negativo a la izquierda o en la dirección en la que apunta la aceleración. Así consideramos los signos de aquí en adelante. Izquierda negativo, derecha positivo. ¿Listo? Eso. A partir de eso nosotros sabemos que cuando el tren de pasajeros aplica los frenos, el cabús o la parte trasera del tren de carga está 200 metros más adelante. Entonces miren que en ese instante, en t igual a 0, que es en el punto donde, o en el tiempo donde comienza a frenar el tren, en un tiempo inicial igual a 0, el tren de pasajeros tiene una posición inicial de 0 y el tren de carga tiene una posición inicial de 200 metros. Miren que el subíndice 0, el que está aquí, nos indica que es inicial, que es la primera, ¿sí? Cuando el tiempo vale 0. Y cuando no tenga el subíndice 0, quiere decir que es posterior en cualquier otro tiempo. ¿Listo? Aquí noten que para el tren de carga yo no usé el subíndice 0 porque el tren de carga siempre va a mantener la misma velocidad, no va a cambiar. Por eso no es necesario colocarle un subíndice 0 porque nunca cambia, siempre va a mantener eso. Dice que es uniforme, que se mantiene con esa velocidad. En cambio el tren de pasajeros sí necesita un subíndice 0 porque él cuando aplica los frenos tiene esta velocidad, pero como está frenando, la velocidad va a ir disminuyendo a medida que el tiempo transcurra. ¿Listo? Porque está frenando. Entonces esta velocidad sí va a cambiar, pero la velocidad del tren de carga no va a cambiar. Y esas serían como las condiciones iniciales que nosotros conocemos y que se deben entender claramente. Por eso es necesario hacer este dibujo o hacer un sistema de coordenadas con los datos para poder entender bien todo. Miren que para ambos trenes el tiempo inicia en 0, el tiempo inicial inicia en 0 y pues va a correr pues al mismo ritmo. Si para el tren de pasajeros transcurrió un segundo, para el tren de carga también. Entonces el tiempo para ambos trenes es el mismo. Por eso yo voy a usar para las ecuaciones del tren de carga y para las ecuaciones del tren de pasajeros la misma letra para el tiempo, es decir, una t que va a ser nuestra variable. ¿Listo? Porque representa el mismo tiempo para ambos. Ahora, miren que el tren de pasajeros tiene movimiento acelerado. En este caso irá frenando, pero ese es un movimiento acelerado, ¿sí? Aunque la aceleración lo haga frenar, se lo llama movimiento acelerado.
Y como es aceleración constante, pues nosotros debemos usar las fórmulas que conozcamos, que sepamos para la aceleración constante, cuando trabajemos con un movimiento con aceleración constante. Mientras que el tren de carga, perdón, mientras que el tren de carga no tiene aceleración, se mueve siempre con la misma velocidad, entonces debemos considerar una ecuación que, o sea, que se use cuando no hay aceleración, cuando el movimiento es uniforme, cuando el movimiento tiene velocidad constante. ¿Listo? Entonces, la ecuación que vamos a usar para el tren de pasajeros es una ecuación con aceleración constante, y para el tren de carga será una ecuación con velocidad constante, una ecuación que nos sirva para un movimiento con velocidad constante. Esas ecuaciones las escribí aquí. Entonces yo dividí en dos el problema. Tenemos la ecuación que vamos a usar para la posición de un movimiento con aceleración constante, que es esta, y otra que nos da la posición para un movimiento con velocidad constante, que es esta de aquí. La ecuación en general, la que nos da la posición en función del tiempo para un movimiento con aceleración constante, es esta. Pero esta es en general. Nosotros debemos aplicarla al problema específico que tenemos. Entonces nosotros conocemos que la posición inicial del tren de pasajeros es cero. Esta es la posición inicial. Es decir, leámosla para que se entienda. La posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Eso. Entonces, coloquemos valores ya. Pues no números, sino cosas que nos sirvan para entender, ¿sí? Para ir desarrollando poco a poco. Entonces miren que nosotros conocemos que la posición inicial del tren de pasajeros es cero. Entonces en esta ecuación la posición inicial vale cero. Es decir, este término se va. Por eso aquí no aparece. Aquí no lo escribo porque vale cero. Entonces luego dice más velocidad inicial del tren de pasajeros. La velocidad del tren de pasajeros dijimos que era positiva porque en esa dirección consideramos el sentido positivo. Entonces aquí le ponemos un valor positivo al nombre de la velocidad inicial. Miren que es positivo, porque cuando no lleva signo, asumimos que es positivo. ¿Listo? Todavía no he colocado números porque me gusta hacer primero álgebras, es decir, con letras, y luego al final ya reemplazamos los números. Entonces le coloco el nombre que lleva a la velocidad inicial, que es b sub p sub 0. ¿Listo? Y es positiva porque apunta en el sentido positivo de nuestro sistema de coordenadas. Por el tiempo. ¿Listo? Estamos en esta parte. Aquí este signo es importante porque miren que en la fórmula general tiene un más. Y yo aquí lo escribí con un menos. Yo quiero mencionar por qué escribí con un menos, porque eso es muy importante de aquí en adelante. Bueno, el menos lo dejé porque me facilita ver la gráfica para el último punto que nos piden hacer una gráfica, entonces por esa razón lo dejé así. Pero quiero que entiendan por qué o por qué razón hice eso. No es que sea de la nada, sino que tiene que haber una justificación. Entonces escribamos números para que se entienda. Yo esta ecuación con números la puedo escribir como posición final del tren de pasajeros igual a la velocidad inicial del tren de pasajeros, que es 25.0 metros sobre segundo, este es un punto, multiplicado por el tiempo, más la aceleración. Aquí sería más aceleración, que nosotros sabemos que la aceleración vale menos 0.1 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, aquí tiene otros ceros, coloquémoslos para que quede todo claro. Menos 0.100 está en el problema exactamente. A ver, sí, así está. Metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado y todo esto sobre 2. ¿Listo? Eso. Bueno, aquí hay dos detalles que tengo que mencionar. El primero es el signo, que sí que es lo más importante que me interesa que entiendan. Miren que al multiplicar estos signos, o cuando tenemos signos contiguos, tenemos que hacer el producto de signos si es necesario, ¿no? En este caso yo lo hice para que aparezca este menos aquí. Miren que más por menos resulta menos, ¿cierto? Es decir que yo, esta expresión que originalmente es así, yo la escribí de esta forma. Intercambié los signos prácticamente. El más lo dejé acá dentro del paréntesis y el menos lo saqué. Sí, porque igual el producto de signos va a dar menos, no va a cambiar nada. Miren, originalmente estaba así. Entonces, al multiplicar signos da menos, pero el mismo resultado lo puedo obtener si dejo el menos afuera y el más adentro, ¿sí? Pero como el más es positivo, o sea, el signo positivo si quiero no lo escribo, ahí se entiende que acá adentro hay un positivo. Miren que el resultado sigue siendo el mismo. No alteré el resultado, solamente alteré el orden de los signos. ¿Por qué saqué este menos? ¿Para qué? Porque esto me permite saber que
al tener una, ¿qué sería esto? Una función de segundo grado, esto será una parábola que abre hacia abajo. Por el signo menos que está aquí, ya sé claramente que es una parábola que abre hacia abajo. Eso me ayuda a visualizar la gráfica, por eso lo dejé así. Si alguien quiere, pues deja el más acá y deja el menos aquí, no hay problema. Igual les tiene que dar, pero para mí es más fácil visualizar la gráfica de esta forma. ¿Listo? Igual no es que si trabajan de esta forma, o sea, con el más afuera y el menos adentro del paréntesis, igual les tiene que dar. Pero pues, a mi modo de ver, es más complicado ver la forma de la gráfica así. ¿Listo? Eso quería mencionarlo. Entonces, de aquí en adelante, miren que el cambio que yo hice fue sacar el menos y dejar la aceleración positiva. Es decir, que ahora, de aquí en adelante, lo que vamos a usar es que la aceleración, esta letra A que estoy usando aquí para la aceleración, será de 0,1. Es decir, estamos trabajando con la magnitud de la aceleración. No es que estemos cambiando el valor de la aceleración, no. No es eso, sino que estamos trabajando ahora con la magnitud de la aceleración, porque el menos ya lo sacamos, ya lo estamos considerando acá, ¿sí? No es que hayamos desaparecido el menos, no, sino que lo sacamos para poder visualizar bien la gráfica que vamos a dibujar al final del problema. ¿Listo? Y de aquí en adelante, la A para nosotros será positiva, la aceleración será positiva de aquí en adelante porque estamos trabajando con la magnitud. ¿Listo? Eso quería mencionar. Ah, bueno, y el otro detallito, miren que aquí, bueno, por eso lo podemos hacer aquí aparte. Miren que acá el denominador 2 está afectando a todo, tanto a la aceleración multiplicada por el tiempo al cuadrado, y acá solo está afectando a la aceleración, digamos. Pero ese es un juego con las fracciones, ¿no? Entonces miren que yo esta fracción, este producto de fracciones lo puedo ver como, mejor dicho, esta cantidad de aquí la puedo ver como un producto de fracciones. El t cuadrado lo puedo convertir en una fracción dividiendo entre 1, ¿cierto? Y miren que al hacer el producto de fracciones sería numerador con numerador y denominador con denominador. La aceleración por el tiempo al cuadrado pues me da aceleración por el tiempo al cuadrado. Y 2 por 1 pues me da 2. Miren que esta forma da el mismo resultado que la forma original, solo que se la reescribió también para facilitar la gráfica más tarde, ¿sí? Pero quiero que entiendan que esto resulta lo mismo que teníamos originalmente, solo se escribió de otra forma para poder trabajar de manera más fácil, ¿sí? Para que se entienda más fácil lo que voy a hacer luego. Pero solo es un cambio algebraico, no es que esté cambiando el resultado, no, sino es un cambio algebraico, digámoslo así. El resultado es el mismo, quiero que entiendan eso, que no he cambiado los resultados, solo lo reescribí de otra forma para poder visualizar mejor. Eso. Entonces miren que esta es la ecuación que nos da la posición en función del tiempo para el tren de pasajeros, para el tren que lleva un movimiento con aceleración constante. Y la ecuación o la función que nos da la posición en función del tiempo para el tren de carga es esta de aquí. Miren que de aquí ya podemos ver varias cosas. La primera es que para el tren de pasajeros la posición va a estar dada por una gráfica de una parábola, que abre hacia abajo por esta cantidad de aquí. ¿Por qué sé que es una parábola? Porque esta función es de grado 2. ¿Listo? De ahí ya sé que es una parábola. Si aquí hubiéramos tenido un valor positivo, si esto fuera positivo, la parábola abriría hacia arriba. Esa es la diferencia. ¿Listo? Como es negativo, yo ya sé que es una parábola que abre hacia abajo. Ahora, miren que para el tren de carga, esto es una ecuación de grado 1, o una función de grado 1, mejor dicho, tiene un exponente 1. Por lo tanto, esto será una línea recta. Es decir, que la posición para el tren de carga será algo así. Y miren que ya sabemos que de aquí podemos ver, mejor dicho, que las dos gráficas se van a cortar en dos puntos. Eso lo vamos a encontrar luego, pero ya tenemos una idea de cómo será la gráfica de la posición en función del tiempo, tanto para el tren de pasajeros como para el tren de carga. ¿Listo? Ahora nos preguntan que si las vacas de los alrededores mirarán una colisión. ¿Cómo sabemos si mirarán una colisión? Lo primero es que tenemos que preguntarnos en, en qué condiciones los trenes se van a chocar. Pues nosotros, al analizar un poquito eso, podemos deducir que que si, o mejor dicho, que si los trenes colisionan, las posiciones finales de ambos trenes van a ser las mismas, porque si colisionan van a estar en la misma posición, si no, no van a colisionar, ¿cierto? Entonces, para que colisionen, nosotros debemos, o para saber cuándo colisionan, mejor dicho, porque eso es lo que vamos a averiguar, el cuándo, eh, tenemos que igualar las posiciones, ¿cierto? Si los trenes colisionan, tienen la misma posición final, es decir, que la posición final del tren de pasajeros debe ser la misma que la posición final del tren de carga. Si se cumple eso, pues se chocan, si no, no.
¿cierto? Si no tienen las mismas posiciones al final, pues no van a chocar. Esa es como la primera condición que tenemos que analizar. Entonces miren, aquí escribí lo siguiente. Si los trenes colisionan, ocuparán la misma posición. Por lo tanto, se debe igualar las ecuaciones 1 y 2 para conocer en qué tiempo sucede. ¿Sí? Entonces, lo primero que hice es igualar. Uno dice, si los trenes se chocan, la posición del tren de pasajeros es la misma posición del tren de carga. Si sucede, ¿no? Entonces igualamos. ¿Cuánto vale la función para el tren de pasajeros? La XP, pues mire que vale todo esto de aquí, ¿no? Entonces aquí donde está la XP, colocamos toda esa parte derecha de la ecuación 1, que es esta de aquí. ¿Listo? Y para la XC, pues tenemos que vale todo esto. La posición final del tren de carga sería todo eso, y la colocamos acá. Miren que solamente reescribí esta condición con los valores o con la función que conocemos para cada tren. Y eso ya tenemos una ecuación para la cual vamos a encontrar el tiempo en el que sucede eso. ¿Listo? Pero todavía no se mira como una ecuación. Nosotros tenemos que recordar que las ecuaciones están igualadas a cero. Pero aquí yo quiero que entiendan que ya le preguntamos a esas funciones, le hicimos la pregunta, ¿para qué tiempos las posiciones del tren de pasajeros es igual a la posición del tren de carga? ¿Para qué tiempos? Y vamos a obtener dos tiempos. Bueno, ahora les menciono eso. Lo primero es que quiero que noten que reescribí esta ecuación que armé aquí, la inicial, la reescribí mandando todo a un solo lado del igual y dejándola igualada a cero, porque así se suelen escribir las ecuaciones, se igualan a cero para poder solucionarlas. Entonces miren que estos términos de aquí los dejé en el mismo lado izquierdo, por eso no van a cambiar de signo. Lo único que hice fue ordenar. Primero vamos a colocar el término con una potencia mayor y va a ir bajando los términos según el exponente que tengan. El primero con la potencia mayor, que sería con un exponente 2, y luego bajan con exponente 1, y aquí pues ya no tienen exponente, ya sería un exponente 0, ¿cierto? Entonces eso fue lo que hice. Miren que estos dos términos mantienen los signos. Miren, aquí tenía negativo, aquí sigue negativo, este de acá es positivo, aquí sigue positivo. No cambian los signos porque no los he cambiado del lado del igual, digamos, se mantienen en el lado izquierdo. Los que sí cambian de lado, los que pasé del lado derecho al lado izquierdo son estos dos de aquí, por eso van a cambiar de signo. Y siguiendo el orden que les mencioné, primero escribí este porque tiene un t a la 1, entonces miren, estaba positivo aquí, acá pasó negativo, al otro lado, al lado izquierdo. Este ya lo pasé para allá. Ahora el otro. Este es el término independiente, el que no tiene t. También está positivo, pasa al otro lado, negativo. Y como ya todo lo que estaba en el lado derecho lo pasé al izquierdo, en el lado derecho no me queda nada. Por eso queda un 0. ¿Listo? Y de esa forma organicé la ecuación. Pero aquí me falta otro paso por hacer. Miren que en estos dos términos de aquí hay una letra que se repite. O mejor dicho, la variable, la incógnita se repite en esos dos términos. La t. Como se repite, yo puedo sacar un factor común. Se saca lo que se repite y se deja lo que sobra. Entonces miren que lo que se repite va a quedar multiplicando a lo que sobra. La t es lo que se repite, la saqué y adentro de los paréntesis escribo lo que sobra. ¿Sí? Miren que de esa forma, al yo repartir la t a cada término de lo que está dentro de los corchetes, voy a obtener lo mismo que tenía antes. Miren, B, mejor dicho, la velocidad inicial del tren de pasajeros por el tiempo, pues me da esto de aquí. Y la velocidad del tren de carga por el tiempo me da esto de acá. Y miren que los signos también se mantienen. Este más por el más de aquí nos da positivo y este más por el menos de aquí nos da negativo. Todo tiene que resultar lo mismo. Cuando ustedes verifiquen ese factor común que saquen, deben verificar que tanto el producto como los signos sean los mismos que tenían originalmente. Si se dan cuenta, yo al analizar obtengo los mismos resultados que tenía antes, por lo tanto todo está bien. Si me hubiera cambiado un signo o me hubiera cambiado algo, debería revisar cómo factoricé eso. ¿Listo? Y de esa forma miren que he construido una ecuación de segundo grado. Ya es una ecuación porque está igualada a cero. ¿Listo? Cuando esté igualada a una variable, por ejemplo la que teníamos allá sería, como en este caso, miren que en este caso de acá no está igualada a cero, esto es una función. Cuando está igualada a cero ya es una ecuación. ¿Listo? Aquí le estamos preguntando pues para qué tiempos se van a encontrar el tren o van a colisionar los trenes. ¿Por qué digo tiempos en plural? Porque si tenemos una ecuación de segundo grado, vamos a obtener dos soluciones. Y ahí tenemos que analizar cuál es la solución correcta. ¿Listo?
Ahora, ¿cómo sabemos si los trenes se chocan o no se chocan a partir de esa ecuación? A partir de las soluciones que vamos a obtener. Pues nosotros tenemos que analizar físicamente qué es lo que significa lo que estamos preguntando. Porque nosotros tenemos que distinguir las soluciones matemáticas de las soluciones físicas. No todas las soluciones matemáticas que obtengamos van a tener sentido en el problema físico que tenemos aquí. Por ejemplo, una ecuación de segundo grado puede resultar con soluciones negativas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una solución de -1, esto me lo estoy inventando, no es que sea así, y una solución de t2 igual a -3, por ejemplo. Miren que esto matemáticamente es posible, pero físicamente será factible en este problema que el tiempo tome valores negativos. Entonces ustedes se ponen a pensar, nosotros sabemos que, si se ponen a pensar, nosotros sabemos que el tiempo inicial comienza en 0 segundos, ¿cierto? Y en el cronómetro va a ir hacia adelante, va a ir 1 segundo, 1.5 segundos, 1.125 segundos, pero nunca va a ir hacia atrás, nunca va a ir hacia el pasado. Es decir, nunca regresará, digamos, a valores negativos de -1, -3, eso no pasaría porque sería como ir hacia el pasado, digamos, ¿no? Entonces, si tenemos soluciones negativas, las descartamos porque no tienen sentido en este problema. ¿Cuándo otra solución no tendría sentido? Pues si tenemos soluciones imaginarias o complejas que uno llama, en este caso, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tendríamos -1 más 3i, cosas de ese estilo, que son números complejos. Si tenemos soluciones de este tipo, tampoco tendrían sentido y pues nosotros las descartaríamos ya del todo. Si tenemos esos dos casos en ambas soluciones, pues nosotros podemos descartarlas y decir que los trenes no se chocan porque no tienen sentido en este problema. Los trenes se chocarán si las respuestas tienen sentido, es decir, toman valores del tiempo que puede tomar en el cronómetro. Por ejemplo, si tenemos una solución t igual a 23 segundos, por ejemplo, o un número 23, ¿listo? Segundos, pues nos va a dar las unidades. Miren que esto ya tiene sentido. Que nos dé un tiempo de 23 segundos es lógico para un reloj, para un cronómetro. Entonces en este caso podemos decir que la solución tiene sentido y sentido en este problema y la podemos considerar como un valor que representa la realidad y sería como el tiempo para el cual se colisionan. Entonces si hay una colisión en este caso. ¿Listo? Entonces tenemos que analizar las respuestas matemáticas porque no todas las soluciones matemáticas tienen sentido físico ya en física, digamos, valga la redundancia. ¿Listo? Tenemos que tener ese detallito en cuenta, que no todas las soluciones matemáticas van a ser soluciones de problemas de física. Hay que analizarlas e interpretarlas. ¿Listo? Entonces, los trenes se colisionan si las soluciones que obtengamos de esta ecuación tienen valores que tengan sentido para este problema en específico. ¿Listo? Inclusive aquí lo escribí, a ver, dice, si esta ecuación tiene soluciones reales, como les digo, valores mayores o igual, bueno, mayores que cero, es decir, 1.5, 3 segundos, 20 segundos, 100 segundos, todos esos son valores reales positivos, ¿sí? No tienen que ser complejos ni valores reales negativos. Eso es lo que debemos descartar. Si se cumple eso, los trenes colisionan. De lo contrario, no lo harán. ¿Listo? Esos son detallitos que tenemos que tener en cuenta. Bueno, esta ecuación 3, miren que nosotros sabemos cómo solucionarla. Lo aprendimos en el colegio. Nosotros sabemos que si tenemos una ecuación de segundo grado, en matemáticas, en el bachillerato, a uno le enseñan una ecuación de esta forma. Bueno, la voy a escribir con letras mayúsculas para que no se confunda con la aceleración de aquí. En matemáticas a uno le ponen a por x al cuadrado más bx más c igual a 0, ¿cierto? Esta es una ecuación de segundo grado. Miren que la diferencia es que en matemáticas a uno le ponen la x como incógnita, aquí nosotros tenemos la t como incógnita. Tenemos que distinguir eso también. ¿Cómo se soluciona una ecuación de segundo grado? Pues la solución será que x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces AC, bueno, con mayúsculas, perdón, AC. Y todo esto dividido entre 2 veces el valor de A. ¿Listo? Esto es en matemáticas, sería como un caso en general. Aquí como ya lo estamos aplicando a un problema físico, la variable se llama tiempo. Entonces aquí tendríamos T igual, ¿miran? Dice menos B. Pero ¿quién es B? B, miren que es la cantidad que acompaña a la variable con exponente 1. En este caso B sería todo esto. ¿Listo? Entonces sería menos de la fórmula, miren, menos de la fórmula y la cantidad B que tenemos aquí. Como es positiva, pues no hay problema.
Pero si fuese negativo, pues tendríamos que agregar un menos aquí adentro, ¿listo? Por ejemplo, si fuera negativo, por ejemplo, si tuviéramos un menos aquí, le agregaríamos un menos entre paréntesis adentro y multiplicaríamos signos luego. Pero en este caso, como es positivo, no hay problema, ¿listo? Ya tenemos cuánto vale la cantidad b. Luego dice más o menos, b cuadrado, es decir, todo esto al cuadrado. ¿Miran? Menos de la fórmula, 4 de la fórmula, la cantidad a. ¿Quién es la cantidad a? La cantidad a es la que acompaña a la variable que está elevado al cuadrado, al término que tiene una potencia cuadrada, una potencia de grado 2. Y ese término, pues miren que es todo este, con todo y signo. Entonces quedaría de la siguiente forma, menos 4 veces a, es decir, el a vale menos aceleración sobre 2, menos aceleración sobre 2. Y todo eso multiplicado por la cantidad c, que en este caso miren la cantidad c es el término independiente, el que no está multiplicado por ninguna variable, por ninguna incógnita. Entonces en este caso sería todo esto. Miren que siempre se considera los signos. En el b no se considera el signo, o sí se considera, mejor dicho, pero no lo escribí porque es un positivo. Y si hacen más por menos, en este caso de aquí, pues les va a dar este menos, no va a pasar nada. ¿Listo? Pero siempre que sean negativos hay que ponerlos. ¿Listo? Tiene que estar muy claro eso. Y todo esto se divide entre dos veces la cantidad a. Dos veces la cantidad a. Miran, ahí ya construimos la solución. Ya lo demás es hacer un poquito de álgebra para reducir esto lo más posible y luego colocar los valores numéricos. Entonces, lo primero que hice fue aquí. Miren los signos. Menos por menos resulta un más. Ese más que resulta por este menos de aquí nos resulta en menos. Queda este menos de acá. ¿Listo? ¿Y qué puedo hacer más? Miren que tengo un 4 multiplicando y un 2 dividiendo. 4 dividido entre 2 resulta en 2. Por eso dejo simplemente 2 acá. ¿Miran? O sí, así lo pueden ver. ¿Listo? Entonces miren que el signo que resulta de aquí es menos y 4 dividido entre 2 me resulta un 2. Entonces todo esto se reduce a este término de aquí. Abajo también miren que tengo un 2 multiplicando y un 2 dividiendo. Lo puedo cancelar. El 2 es positivo y acá tengo un menos. Más por menos resulta un menos. Y de esa forma toda esta parte de aquí se reduce a esto. Y yo creo que esto es lo más que se puede reducir. Lo siguiente sería colocar valores numéricos. Nosotros sabemos que la velocidad inicial del tren de pasajeros es 25.0 metros sobre segundo y la velocidad del tren de carga es 15.0 metros sobre segundo. Ya solamente reemplazar eso en cada parte donde están esas letras. Miran, aquí tenemos eso al cuadrado. Menos dos veces la aceleración. Pero recuerdan que la aceleración ya la íbamos a considerar positiva porque ya habíamos sacado el menos adelante, como les había mencionado. Por eso aquí ya la letra A representa o está representada por 0.1, bueno, 0.100 diría, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Porque el menos de la aceleración que nos da la figura, miren que en la figura aparece menos, pero ya les expliqué que ese menos lo saqué adelante. ¿Sí? Ya lo saqué e íbamos a considerar de aquí en adelante que la aceleración es igual a 0.100 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que representa la aceleración, ¿cierto? O la A en este caso. Eso. Bueno, es sustituir nada más la posición inicial, miren que es 200 metros, la de posición inicial del tren de carga. ¿Listo? Aquí tenemos menos y la aceleración. La aceleración es positiva, por eso uso paréntesis. Miren, aquí adentro está la aceleración. Y luego tenemos que multiplicar signos. Igual, el resultado les va a dar como hayan considerado el problema, ¿no? Si ustedes pues dicen que, por ejemplo, no quieren usar esto que hice yo, sino que lo dejan positivo, pues deben seguir usando la aceleración acá negativa, ¿sí? Pero igual les tiene que dar todo, ¿cierto? Yo trabajé así. Espero que no se enreden. Eso, entonces ya colocamos números. Lo siguiente es ir reduciendo esto. Eh, bueno, acá, lo primero, 25 menos 15. Eso da 10. Entonces miren que nos queda 10 metros sobre segundo. Como estamos trabajando en las mismas unidades en la resta, queda esto, ¿no? Bueno, el menos de acá lo dejé afuera porque todavía no lo he operado. Aquí, vuelve y juega. Miren, esto nos da 10, ¿cierto? Nos queda 10 al cuadrado. Aquí. Bueno, el signo sigue siendo menos. Ahora sí hagamos... Sigue siendo menos. Si ustedes multiplican los números, vean, menos por más da menos. Y menos que resulta por este más de acá, sigue dando menos. No hay problema. Entonces si hacen en la calculadora 0.100
1 por 2 y eso por 200 pues da 40.0. Miren las unidades aquí en este producto. Tengo una fracción solo considerando las unidades. Aquí tengo una fracción y aquí no tengo fracción. Entonces lo que no es fracción lo convierto en fracción dividiendo entre 1. Y hago el producto de fracciones. Numerador con numerador. Metro por metro da metro cuadrado. Denominador con denominador. Segundo cuadrado por 1 da segundo cuadrado. ¿Listo? Eso. Esto es importante porque las unidades en la resta y en la suma tienen que coincidir en cada término. Se dan cuenta que aquí para poder restar las unidades tienen o mejor dicho, las cantidades tienen las mismas unidades. Si yo, por ejemplo, en una cantidad de esas hubiera tenido metro cuadrado y acá no, esto ya no se puede restar porque no son las mismas cosas. Aquí es como si estuviera diciendo naranjas menos manzanas. Eso no se puede restar, ¿cierto? Tienen que tener las mismas unidades para poder restar. Es decir, naranjas con naranjas se pueden restar. ¿Listo? Pues ojalá me entiendan. Bueno, aquí se multiplica signos. Esto es positivo y esto es negativo. Menos por más da menos. Aquí ya puedo, cuando ya haga el producto de signos, puedo quitar los paréntesis y colocar el signo correcto, pues el signo que resulte. ¿Listo? Eso. Entonces, aquí miren que 10 al cuadrado pues me da 100. Y el cuadrado pues se puede repartir a cada término, ¿no? Entonces miren, 10 al cuadrado, 100. Metro sobre segundo. Bueno, el cuadrado lo puedo repartir a cada término de la fracción también. Metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esa propiedad de las potencias solo funciona en productos y en fracciones. No funciona en sumas y restas de pronto. Entonces, como aquí tengo un producto y una fracción, puedo repartir ese cuadrado a cada término. Por eso me resulta esto de aquí. 100 al cuadrado, perdón, 10 al cuadrado da 100. Metro cuadrado, segundo cuadrado, miren. Se repartió. Eso, a ver. Y de esa forma, miren que en esta resta de aquí nos quedó con las mismas unidades. Eso quiere decir que vamos bien, porque esto sí se puede restar. Tienen las mismas unidades. ¿Listo? Vamos bien. Ahora aquí lo que hice fue una resta. 100 menos 40 pues da 60 en las unidades que estoy trabajando. Y aquí viene algo importante. Y es que yo aquí puedo aplicar una propiedad de las raíces. Miren que yo aquí tengo un producto. Tengo el 60 multiplicado por esta fracción de aquí. ¿Listo? Entonces voy a explicar lo que hice por aquí. ¿Listo? Como tengo un producto, yo puedo repartir esa raíz a cada término del producto. Es decir, que yo esto lo puedo escribir como raíz de 60.0 multiplicado por la raíz de metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Miren que yo antes repartí el exponente a cada término de lo que está dentro, ¿no? Pero yo puedo hacer lo contrario, es decir, si está repartido, como unirlo dentro de un paréntesis. No sé cómo decirlo con palabras, pero como aquí está repartido, tengo el mismo exponente en cada término de la fracción, yo puedo quitar el exponente de cada término de la fracción y unir esa fracción y elevarla toda al exponente común, ¿sí? Porque si reparto, voy a obtener lo mismo que tenía antes. Y puedo repartirlo, ¿se dan cuenta? Hice lo contrario a repartir, no sé cómo se diría. No sé cómo se dice, pero espero que se entienda. Eso se puede hacer, ¿listo? Como está el mismo exponente tanto en el numerador como en el denominador, yo puedo quitar ese exponente, poner todo entre paréntesis y decir que todo eso está elevado al exponente común que tenía. ¿Listo? ¿Por qué hice esto? Porque ahora yo puedo aplicar algo de las... Bueno, puedo decir lo siguiente. En matemáticas a uno le enseñan esto, verán. Que si tengo la raíz cuadrada de algo, cualquier cosa, esto es cualquier cosa, elevado al cuadrado, eso es igual al valor absoluto de esta cosa. ¿Sí? Si tengo raíz cuadrada de a cuadrado, eso es igual al valor absoluto de a. Por esa razón, yo puedo escribir esto, lo que tenía acá arriba, de la siguiente forma. Raíz de 60.0 multiplicado por el valor absoluto de esto de aquí, valor absoluto de metros sobre segundo. ¿Miran? ¿Sí? Estoy aplicando esta propiedad. Valor absoluto de lo que tengo elevado al cuadrado. Raíz de esto elevado al cuadrado es el valor absoluto de esto. Pero metros sobre segundo es una cantidad positiva. Y el valor absoluto de una cantidad positiva pues es esa misma cantidad. Por eso lo puedo dejar de esta forma. ¿Sí? El valor absoluto de metros sobre segundo, y como esto es positivo, pues lo puedo dejar como metros sobre segundo. ¿Sí? Y si hubiera sido una cantidad negativa, por ejemplo, menos metros sobre segundo, por decirlo, el resultado pues es algo positivo, es decir, también resultaría esto.
¿listo? Y de esa forma, miren que ese término lo puedo escribir de esta forma. ¿Por qué lo escribí de esa forma? Porque yo ahora puedo ver que ambos términos en esta suma y en esta resta, pues porque van a salir dos soluciones de aquí, tienen las mismas unidades y se sigue cumpliendo lo que les dije. Si tienen las mismas unidades yo puedo sumar o restar, de lo contrario no. ¿Listo? Acá lo que hice fue multiplicar signos, miren que el 10 está positivo dentro de este paréntesis. Y afuera hay un menos, menos por más da menos, entonces ya puedo quitar paréntesis y dejar el menos. Pero quiero que noten que en esta suma tenemos las mismas unidades. Eso es un indicador de que estamos por buen camino, de que estamos haciendo bien los cálculos, me refiero. Si nos hubiera quedado un cuadrado por aquí, algo así, pues eso ya no se puede sumar, entonces algo tenemos mal. Tenemos que revisar lo que hicimos, ¿listo? Pero esto nos indica que vamos bien. Ahora, miren que vuelve y juega, puedo sacar un factor común. En estos dos términos se repite las unidades, tenemos las mismas unidades. Entonces sacamos eso como factor común y dejamos dentro de paréntesis lo que sobra. ¿Listo? ¿Para qué saqué esto como factor común? Porque ahora ya puedo analizar las unidades. Miren que tengo una fracción dividido entre otra fracción. ¿Sí? Entonces puedo aplicar la ley de la oreja. El producto de los extremos va en el numerador dividido entre el producto de los medios. ¿Cuánto del producto? Solo analizando las unidades. Los números luego los analizamos, solo las unidades. Producto de los extremos, metro por segundo al cuadrado, nos queda metro multiplicado por segundo al cuadrado. Y metro por segundo irían abajo, dividiendo, ¿cierto? Metro por segundo. Miren que metro con metro se cancelan porque está arriba y abajo. El 2, aquí tiene un exponente 1, ¿cierto? Segundos al cuadrado por segundos. No sé si recuerdan propiedades de potencias, entonces cuando uno tiene una división de potencias con la misma base, uno coloca la potencia mayor, pues, o sea, la potencia de arriba positivo, pues con el signo que tengan, en este caso positivo, menos la potencia de abajo, o el exponente de abajo. Acá tenemos un 1 escondido, positivo, ¿cierto? Entonces sería menos 1. 2 menos 1, pues eso es 1, ¿cierto? Entonces nos queda segundos a la 1. ¿Sí? Y segundos a la 1 pues es simplemente segundos. Miren que yo hago la S un poco fea, un poco con un churo ahí, pero es para que no se me confunda con un 5, porque a mí el 5 con la S casi lo mismo. Entonces podría confundirme, por eso lo hago como un churo raro. ¿Listo? Pero miren que quiero que noten que nos da segundos a la 1 y pues el resultado de las unidades sería segundos simplemente, como debe ser, porque el tiempo en este caso se va a medir en segundos. Estuviéramos mal, por ejemplo, si nos hubiera dado un metro. Metro no tiene sentido que se mida, o que el tiempo se mida en metros, no tiene sentido, ¿cierto? Como nos dio en segundos, pues quiere decir que vamos bien. Las unidades concuerdan con el significado de lo que le estamos dando. ¿Listo? Y ya, analizando las unidades ya tenemos esto. Y ahora lo que sigue es sacar los números. De aquí vamos a sacar dos soluciones, miren, una con más y la otra con menos. ¿Listo? Simplemente se escribe y se hace en la calculadora. Al hacer, yo hice el primero lo del numerador, ¿sí? Menos 10 más raíz de 60, eso da aproximadamente, aproximándolo a 3 decimales en este caso, miren que lo aproximé a 3 decimales, da esto, ¿sí? Aproximadamente, da negativo. Y miren que menos por menos de acá del denominador nos da más, y pues daría un valor positivo. Lo pueden hacer en la calculadora, les va a dar lo mismo, ¿sí? Daría, al dividir esto, pues daría 22.54 segundos, ¿sí? Y cuando tomamos la otra solución con el menos, miren que una solución es con más y la otra solución es con el menos. Por eso, en general, uno escribe más o menos, ¿cierto? Cuando todavía no saca las soluciones. Pero cuando ya se saca las soluciones, se debe considerar cada una con cada signo, ¿cierto? Aquí donde está el más o menos. Eso es lo que significa eso. Una solución irá con más y la otra con menos, ¿listo? Si hacemos lo mismo en la calculadora, miren, primero el denominador, vamos a obtener 17, bueno, negativo, menos 17.75 dividido entre esto. Y al hacer esto, menos por menos da más, miren que simplemente se corre una coma a la derecha, ¿no? Cuando se divide entre 0.1. Entonces es fácil hacer eso a mano también. Y nos daría un valor de 177.5. ¿Listo? Estas son las dos soluciones que obtenemos. Miren que ambas son positivas o son valores reales positivos. Entonces que físicamente ambas tendrían sentido. Pero pues analicemos mejor el problema para saber cuál de esas tiene más sentido que la otra. Entonces, imaginemos la situación. Pensemos en la situación. El tren en un tiempo igual a cero, el tren comienza a frenar, ¿cierto? El tren de pasajeros comienza a frenar.
y llega a un punto donde se van a chocar o donde van a tener la misma posición, digamos, ¿cierto? Un punto donde van a tener la misma posición. Pero como tenemos dos soluciones, matemáticamente nos está diciendo que en dos puntos van a tener la misma posición, matemáticamente. Pero eso quiere decir que los trenes se chocarían dos veces, ¿cierto? Una vez en el tiempo igual en este tiempo y la siguiente vez en esto. Pero ustedes creen que los dos trenes van a chocar dos veces? Pues la realidad es que no. Los trenes chocan solo una vez y ya se destruyen y no siguen andando, ¿cierto? Entonces vamos a considerar solo la primera solución, porque es la primera vez que se chocan. Si los trenes, digamos por arte de magia o por alguna razón, se chocan una vez y siguen derecho durante más de 100 segundos, digamos que seguirían derechos durante más de 100 segundos, en ese tiempo de acá se volverían a chocar de nuevo, ¿cierto? Si siguieran, si continuaran con el mismo ritmo y con todo pues normal como venían. Pero no, eso no es lo que sucede físicamente. Se chocan una vez y ya quedan ahí. Entonces la solución para nosotros es la primera vez que se chocaron, es esta. Eso es lo que tiene sentido en el problema. La otra solución ya no tiene sentido, ¿sí? No se van a chocar dos veces, pero matemáticamente sí tiene sentido, si me hago entender. Hay que distinguir soluciones matemáticas de soluciones físicas. En este caso, la solución que tiene sentido para el problema es la primera, ¿sí? Porque, vuelvo y repito, los trenes no se chocan dos veces. Y además son tiempos muy separados, ¿no? Miren que es 150 segundos después del primer choque. Eso no tendría menos sentido todavía, creo yo, pues, ¿no? Entonces, la solución que se considera es esta. Como las soluciones tienen sentido físico, podemos decir que sí, los trenes se chocan, es decir, tomándole la palabra al problema, podríamos decir que, escribámoslo aquí inclusive, las vacas sí presencian, ¿cómo se escribe presencian? Con atestiguarán las vacas de los alrededores una colisión, entonces coloquémosle sí atestiguarán, las vacas sí atestiguarán una colisión. ¿Listo? Eso ahí está bien. ¿Y cuándo atestiguarán las vacas una colisión? Pues 22.54 segundos después de que el tren de pasajeros haya aplicado los frenos. ¿Listo? Eso. Y esta sería la solución para el primer problema, para la primera pregunta. Vamos por la segunda pregunta. A ver. La segunda pregunta dice, el inciso B dice, si es así, ¿dónde ocurrirá? ¿En qué posición? ¿En qué posición de acuerdo a nuestro sistema de coordenadas, cierto? ¿En dónde ocurrirá eso? Entonces simplemente se toma el tiempo que tomamos aquí y lo sustituimos en cualquiera de estas dos ecuaciones, ya sea en la 1 o en la 2. Yo creo que es más fácil hacerlo en la 2 porque solo tiene una variable tiempo, es decir, que solo tenemos que reemplazar esa t en una sola parte. En cambio acá tendríamos que hacerlo en dos partes, ¿no? Entonces tendríamos que hacer más cálculos, quizás. Entonces yo lo que hice fue reemplazar una a 2 por simplicidad, pero se puede hacer en cualquiera, ¿listo? Tiene que dar lo mismo o muy aproximado. Los valores pueden diferir con décimas, ¿sí me entiende? Pero aproximado tiene que ser lo mismo, haciendo las aproximaciones adecuadas. Eso, entonces voy a reemplazar en la 2. Eso lo hice acá. A ver, en la 2 tenemos que la posición aquí, bueno, aquí ya no le coloqué el subíndice C, porque ya estamos hablando de la posición donde se chocan, entonces será la posición de ambos, ¿cierto? Pero esta es la fórmula para el tren de carga. Tenemos que la posición inicial del tren de carga es 200 metros, bueno, acá no lo escribí, quiero mejor escribirlo. En números esta ecuación quedaría así, ¿no? Posición del tren de carga igual a la posición inicial, que es 200 metros, más la velocidad del tren de carga, que es 15.0 metros sobre segundo, por el tiempo. ¿Listo? Esta es la fórmula que vamos a usar. Aquí se reemplaza el tiempo que encontramos. ¿Listo? Eso. Entonces tenemos que posición inicial es 200 metros más velocidad del tren de carga, que es 15 metros sobre segundo, y el tiempo que acabamos de encontrar, que es 22.54, está bien. ¿Listo? Aquí miren que tengo un segundos dividiendo y un segundos multiplicando, se cancelan y este término nos queda en metros.
15 por 22.54 queda aproximadamente, aquí también es aproximado, no es un valor exacto, inclusive quiero verificarlo, 15 por 22.54. Ah, bueno, ahí queda exacto, ya me di cuenta en la calculadora, queda exactamente esto. Lo que sí es aproximado es acá en el tiempo, ¿no? Aquí sí estamos aproximando a 3 decimales, eso sí es así. Entonces, tomando ese valor, aquí ya nos da exactamente 338.1. ¿Listo? Más 200, pues queda 538.1, lo que se puede aproximar a un valor entero como 538 metros. ¿Listo? Esa sería la solución para el primer, o sea, mejor dicho, para el inciso B. Y esto quiere decir que se chocan 538 metros más adelante del origen de coordenadas que, que escogimos. Es decir, que a partir del punto donde el tren de pasajeros empieza a frenar, 538 metros después ocurrirá la colisión. ¿Listo? 538 después, por acá adelante, en 538 metros, se chocarán los dos trenes. Eso es lo que nos está diciendo el problema. ¿Listo? Y esa sería la respuesta para el inciso B. Miren que es más corta. A ver, sí, no tiene más dificultades, creería yo. Ahora viene el siguiente paso, que es largo, y es el inciso C. Dibuje una sola gráfica, dibuje en una sola gráfica las posiciones de, perdón, dibuje en una sola gráfica las posiciones del frente del tren de pasajeros y la parte posterior del tren de carga, que es lo que modelamos aquí en estas ecuaciones. Aquí nos da la parte trasera del tren de carga, la posición de la parte trasera del tren de carga, y acá nos da la posición de la parte delantera del tren de pasajeros. ¿Listo? Porque así construimos el problema según las indicaciones que nos daba el enunciado de este problema. Listo. Dicho eso, yo escribí de nuevo las ecuaciones acá para visualizarlas bien. Y quiero ya analizar las gráficas. Yo hice las gráficas en GeoGebra para que queden bonitas, pero aquí voy a explicar cómo se harían a mano. Cómo deberíamos hacer esto si estuviéramos trabajando en un examen o en el colegio, ¿listo? ¿Cómo se haría a mano esto? Analicemos así. Bueno, yo sé que esto es una parábola. Como es una función de segundo grado, miren, tiene exponente 2, yo sé que es una parábola. Al tener el menos aquí, en el término de segundo grado, tiene un menos, yo sé que la parábola abre hacia abajo. Si fuera positivo eso, la parábola abriría hacia arriba. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que tenemos que encontrar en una parábola? Voy a analizar esta que es la más larga. ¿Listo? Lo primero que se hace es ubicar el corte con el eje vertical. Nuestra gráfica va a tener las siguientes formas, pero aquí es a grosso modo, ojalá se entienda. En la parte vertical pues tenemos la posición en función del, bueno, en metros, medida en metros, y en el eje horizontal vamos a tener el tiempo. ¿Listo? La posición en función del tiempo. Esto es lo que vamos a graficar. ¿Sí? Porque así está construida la función. La posición depende del tiempo. Entonces, esta gráfica puede ser así, digamos, y aquí en este caso vamos a tener dos cortes con el eje horizontal y un corte con el eje vertical. Pero analizando esta gráfica yo sé que tendremos esta así. Es decir, que en el eje vertical pasará por el origen y también pues será el mismo punto en el eje horizontal. ¿Cómo puedo identificar eso? ¿Cómo sé yo eso? Lo primero, miren que si fuera de esta forma, digamos que no conocemos por dónde pasa, miren que el corte con el eje vertical se lo encuentra cuando el tiempo vale 0, ¿cierto? Si el tiempo vale 0, encontramos el corte con el eje vertical. Entonces hagamos eso. Eh, Reemplacemos el 0 donde está la t. ¿Qué nos quedaría? Miren, si colocamos 0, bueno, yo creo que no es necesario escribirlo. Imagínense que aquí coloqué el 0 y 0 al cuadrado, ¿listo? 0 al cuadrado da 0. 0 por esto, pues da 0, ¿cierto? 0 por esto da 0. Acá también va a pasar lo mismo. 0 por cualquier cosa da 0. Y 0 menos 0 pues da 0. Entonces miren que nos está diciendo que la posición del tren de pasajeros cuando el tiempo vale 0 es 0, como debe ser, porque esa es la posición inicial que nosotros escogimos según nuestro sistema de coordenadas. Y de esa forma yo sé que no comienza aquí, o sea que no, mejor dicho, perdón, que no pasa por aquí, sino que cuando el tiempo vale 0 la gráfica inicia en este punto. ¿Listo? A partir de ese análisis ya sé eso. ¿Listo? Entonces cuando el tiempo vale 0, la posición del tren de pasajeros vale 0, ya sé que la gráfica sería de esta forma. ¿Listo? Ahora analicemos los cortes con el eje horizontal.
con el eje del tiempo. ¿Listo? ¿Para qué tiempos la posición vale 0? Eso es lo que estoy diciendo aquí. ¿Para qué valores de t la posición del tren vale 0? Nosotros ya encontramos o ya sabemos que cuando el tiempo vale 0, la posición vale 0. Entonces esa es una solución. Pero la podemos encontrar a partir de aquí, haciéndole la pregunta a esta función. ¿Para qué tiempos la posición vale 0? Es decir, que vamos a igualar esto a 0, porque eso es lo que vamos a preguntar. ¿Para qué tiempos la posición vale 0? Y pues tenemos esto. Entonces escribamos de la siguiente forma, a ver. Bueno, voy a reescribir todo tal cual. Metros sobre segundo por el tiempo menos... Este valor, miren que 0.1 sobre 2 lo puedo escribir como 0.05. Si hacen en la calculadora esa división les va a dar esto. ¿Listo? Para no escribir tanto. 0.05 metros sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Esta es la ecuación que se construye al hacer la pregunta que estamos considerando. ¿Para qué posiciones, o mejor dicho, perdón, para qué tiempos la posición vale 0? Esa es la pregunta que estamos haciendo. ¿Para qué tiempos la posición vale 0? ¿Listo? Miren que para solucionar esto, lo más fácil que podemos hacer es sacar un factor común. Miren que se repite la t en ambos términos. Entonces, para sacar factor común, debemos sacar lo que se repite con el menor exponente. En este caso, se repite la t y con el menor exponente es 1. Entonces debemos sacar esa. 0 igual, abro corchete, el primer término, si quito la t, pues me queda solamente eso, ¿cierto? 25.0 metros sobre segundo. Menos, aquí nos quedaría 0.05 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto está multiplicado por la t. Y saco lo que se repite con el menor exponente, que es la t. Miren que aquí en este término me sobra una t porque acá tenía t cuadrado, ¿cierto? Y t por t pues me da t cuadrado. De esa forma obtengo lo mismo. O lo pueden ver de la siguiente forma. Si yo aquí tengo t cuadrado es como si tuviera t multiplicado por t, ¿cierto? Si saco una t pues me sobra una de ellas. Miren, si quito esta t y quito esta t, me sobra una sola t, ¿sí? Lo pueden ver así también si no lo entienden con los exponentes. Pero lo que quiero que entiendan es que debe resultar lo mismo. Miren, si multiplico esta t por el primer término, me resulta esto de aquí. Si multiplico esta t por el segundo término, me resulta esto de aquí. Volvemos a obtener lo mismo. Y aquí debemos analizar lo siguiente. Tenemos un producto, este término, multiplicado por la t, y eso debe dar 0. El producto de dos cantidades da 0. ¿Cuándo ocurre eso? Pues ocurre si el primer término vale 0, se va a cumplir la igualdad, ¿cierto? Porque estamos diciendo que dos cantidades al multiplicarlas dan 0. Entonces debemos analizar en qué casos el producto de dos cantidades da 0. Pues el primer caso es el más fácil. Sí, el más fácil, consideremos lo que es este. Si esta t vale 0, miren, si eso vale 0, 0 por cualquier cosa que tengamos acá adentro va a resultar 0, ¿cierto? Entonces esa es una solución, t igual a 0, ¿sí? ¿Qué es lo que habíamos encontrado antes? Que cuando el tiempo vale 0, pues la posición es 0, ¿sí? Esa es la primera solución que ya conocíamos. La segunda solución será este punto de acá, ¿listo? El otro corte. Y eso lo sacamos diciendo que la otra cantidad vale 0. A ver. Ahora vamos a considerar que todo lo que está dentro del corchete vale 0, ¿listo? Si esto dentro del corchete vale 0, 0 por cualquier cosa que valga la t nos va a resultar 0. Y de esa forma se cumple la igualdad. Entonces tenemos que 25.0 metros sobre segundo menos 0.05 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo debe ser igual a 0. Para solucionar esto, pues me queda fácil pasar esta cantidad negativa al otro lado del igual y nos quedaría positiva. Es decir, que la puedo escribir como 25.0 metros sobre segundo igual a 0.05 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo. Esto debo colocarlo entre paréntesis para que se entienda que está multiplicado por el tiempo. ¿Listo? Como quiero despejar t, pues observo que la t está multiplicada por todo este valor de aquí, por todo este número. Entonces esto que está multiplicando lo puedo pasar al otro lado del igual a dividir de la siguiente forma. Entonces nos quedaría que, bueno, lo voy a hacer aquí abajito. Nos quedaría que la t es igual a 25.0 metros sobre segundo dividido entre 0.05 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Ahora sí hagamos en la calculadora esos números. 25
Si está bien 25.0. Me puse a dudar. Sí. A ver. 0.1 dividido entre 2. Si está bien, 0.05. Ahora sí hagamos esa división. 25 dividido entre 0.05. Eso da 500. Entonces miren que hemos encontrado que el tiempo para el cual la posición vale 0, el siguiente tiempo sería de 500. Si hacen las unidades aplicando la ley de la oreja como hicimos antes, les va a resultar en segundos, como debe ser, ¿cierto? Entonces el tiempo será igual a 500 segundos. Entonces ya sabemos que el siguiente corte de esta parábola está aquí, cuando el tiempo vale 500. ¿Qué otro valor tenemos que encontrar? El valor de este vértice, la parte más alta de la gráfica, de la parábola. ¿Cómo encontramos ese vértice? A ver, déjenme pensar, a ver si derivo. Sí, nos queda la siguiente forma, a ver, ojalá no me equivoque. Eh, el tiempo del vértice, coloquémosle. ¿En qué tiempo tenemos el punto más alto? ¿Listo? Eso es lo que voy a encontrar. ¿Para qué tiempo tenemos el punto más alto? Eso no sé la fórmula exacta, pero creo que es menos b sobre 2 veces a. Así coloquémoslo, ¿listo? Sería, escribiéndolo en general, mejor dicho, ¿cómo les puedo explicar? Si nosotros tenemos en matemáticas, digamos, este es el caso de matemáticas, ¿no? Eh, a por x al cuadrado más bx más c igual a y. Esto es como si estuviéramos trabajando en matemáticas. La posición x del vértice sería igual a menos b sobre 2 veces a. ¿Listo? Esto sería en matemáticas. Aplicándolo a este problema, tenemos lo siguiente, ya no es x la variable, sino es t. Entonces el tiempo para el cual sucede el vértice sería igual a menos b, que en este caso, ¿quién es b? B es el que acompaña, miren, b es el que acompaña a la variable con exponente 1. Entonces acá tenemos que sería este, ¿no? Exponente 1, la variable sería esta. Entonces sería menos 25 metros sobre segundo, ¿listo? El menos de la fórmula, miren, menos de la fórmula. Entonces sería menos de la fórmula la cantidad b que vale 25.0 metros sobre segundo dividido entre 2 veces a. Y 2 veces a es este, ¿no? 2 veces a sería todo, con todo y signo sería esto, ¿listo? Menos 0.1 dividido entre 2, ¿sí? Entonces tendríamos 2 veces a que sería menos 0.1. Inclusive yo ya había escrito ese 0.1 de esta forma, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que 0.1 dividido entre 2 da 0.05. 0.100 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2. Pero lo escribí de esta forma. Miren que este 0.05 resulta de dividir esto, ¿no? De dividir esto. Pero en este caso miren que me queda más fácil escribirlo de esta forma porque yo sé que este 2 que está multiplicando se cancela con este 2 que está dividiendo. Menos con menos resulta un más. Entonces nos va a quedar 25.0 metros sobre segundo dividido entre 0.100 metros sobre segundo al cuadrado. Positivo. Miran, porque menos por menos da más. Este 2 con este 2 se cancelan y nos queda de esta forma. Haciendo un poquito más de números, esto nos quedaría como 25, bueno, 250, ¿sí? Si quieren lo verificamos en la calculadora. Sería 25 dividido entre 0.1. Si está bien, 250. Si hacen la ley de la oreja y reducen esas unidades, les va a quedar en segundos. ¿Listo? Entonces miren que el tiempo para el cual sucede lo más alto del vértice, o sea, mejor dicho, el tiempo para el cual encontramos el vértice es de 250. ¿Listo? 250. Eso. ¿Qué debemos encontrar también? ¿En qué posición sucede esto, no? ¿Cuál es el punto más alto? Eh, para encontrar esa posición, sí debemos reemplazar ese tiempo en esta función. ¿Listo? Hagámoslo lo más rápido que se pueda ver. Entonces, hagámoslo por aquí. La posición, pero ya evaluada en 250 segundos, es igual a, tenemos 25, me va a quedar muy largo, a ver, 25
metros sobre segundo multiplicado por 250 segundos menos aquí me queda bien escribirlo como 0.1 dividido entre 2, que eso resulta esto, entonces lo voy a escribir con ese número. ¿Dónde estoy? Menos 0.05 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, es decir, 250 segundos y todo esto al cuadrado. ¿Listo? Voy a hacerlo más rápido que se pueda, pero quiero que entiendan algo y es que, por ejemplo, aquí segundos con segundos se cancelan y nos quedan metros. Aquí al repartir el cuadrado a cada término del producto, nos va a quedar 250 al cuadrado y segundos al cuadrado, ¿cierto? Ese segundos al cuadrado multiplicando se cancela con este dividiendo y nos va a quedar todo en metros. Quiero que entiendan eso, que todo va a quedar en metros. Entonces la posición para ese tiempo es igual a ver, hagamos, abro paréntesis, 25 por 250, cierro paréntesis, menos 0.05 por 250 al cuadrado. Eso es igual a 3125. 3125. Eso. Y esto va a quedar en metros. ¿Listo? Entonces miren que la posición del vértice de la parábola es de 2, se me olvidó, 3125, ¿está bien? Sí, 3125. 3125. Y miren que esa sería la gráfica para el tren de pasajeros. Pero nos dice que en una misma gráfica también dibujemos la posición del tren de carga. Miren que este es más sencillo porque es una línea, es una función de grado 1, entonces sería una línea recta, ¿sí? Evaluemos el corte con el eje de la posición. ¿En dónde corta al eje vertical una línea recta? Pues si recuerdan, pues este número nos da el corte con el eje vertical. Pero si no lo recuerdan, pues reemplacen el t por el 0 porque el eje vertical está en t igual a 0. 0 por 15 da 0, ¿cierto? Y 200 más 0 pues da 200. Entonces miren que el punto donde inicia la gráfica sería en este caso sería para el tren de carga, serían 200, ¿listo? Y nosotros sabemos que eh, el tren de carga tiene la misma posición que el tren de pasajeros en un tiempo de 22.54 segundos, ¿cierto? Entonces, digamos, bueno, aquí me va a quedar fea, pues yo quiero que solo entiendan los números, que 22.54 segundos, el tren de pasajeros y el tren de carga colisionan, y en esa colisión tienen una posición de 538 metros, ¿sí? 538 metros, aquí en este punto, ¿sí? A grosso modo, habrán dos puntos de corte. Entonces miren que más o menos pues la gráfica tiene que ser así, ¿sí? Este otro punto de corte no lo hemos calculado, pero sabemos que el tiempo en el que sucede, miren porque nosotros encontramos otro tiempo y es de 177.5, ¿cierto? Aquí en este punto tendríamos un valor de, lo voy a escribir por aquí, de 177.5 segundos. ¿Y qué posición tendrá para ese tiempo? Pues esa posición la podemos calcular fácil. Hagámosla aquí. Posición igual a 200 más 15. Bueno, esto está en metros. Aquí metros sobre segundo. Por el tiempo ahora que es 177.5 segundos. Si hacemos eso en la calculadora nos da un valor de 177.5 por 15 más 200. Da 2862.5. 2862.5. ¿Listo? Y esos números tienen que concordar con la gráfica. Bueno, aquí iría ese valor de 2100. Bueno, aquí va ese valor de aquí que acabamos de obtener. Esto es a grosso modo, así se haría a mano, pero ya dibujando bonito. Si dibujan bonito todos estos números, les tiene que resultar una gráfica como esta. ¿Listo? Bueno, aquí no concuerda este número exactamente. ¿Por qué será? A ver. 177.5. ¿Sí está bien el número? Déjenme revisar algo.
Ah, bueno, es por las aproximaciones que se hizo, ¿no? Porque en la calculadora pues tienen otros decimales, aquí en esta cantidad de aquí. Sí, aquí en esta parte pues tienen muchos decimales, entonces estas aproximaciones afectan un poco a la gráfica en sí. Porque yo hice esta gráfica en GeoGebra y en GeoGebra toma los valores más exactos que se pueda, ¿cierto? Pues es más exacta que lo que estoy haciendo, porque yo estoy haciendo aproximaciones. Pero miren que si aproximamos este valor de aquí, este valor de la posición, es 2862 aproximado, ¿cierto? 2862, porque es 2861.9. Si lo aproximamos a un entero quedaría como 2862 y a nosotros nos dio un valor de 2862.5, que también se puede aproximar a 2862. ¿Listo? Entonces miren que concuerda bajo pues ciertas aproximaciones. Tienen que tener en cuenta que yo hice aproximaciones en los cálculos, por eso estos valores numéricos no me concuerdan con esta gráfica que es muy exacta, es más exacta que lo que yo estoy haciendo. ¿Listo? Pero a grosso modo pues es lo mismo. ¿Listo? Quiero que entiendan eso. Entonces miren que la gráfica roja representa la posición del tren de pasajeros en función del tiempo y la gráfica azul representa la posición del tren de carga en función del tiempo. Y aquí quiero que miren pues todos los números que hemos encontrado. Nosotros sabemos que la primera vez que se chocan ocurre en un tiempo de 22.54 segundos y en una posición, perdón, de 538.1 metros. Miran, este es el punto donde se chocan la primera vez. Podemos, a ver, podemos hacer lo siguiente para que visualicen mejor. Ojalá pueda hacer mejor todo esto. A ver. Pues a grosso modo sí se entiende, espero que se entienda. ¿Listo? Pan, pan. ¿Listo? Más o menos así. Esa sería la primera posición. Y es donde se chocan, mejor dicho, ¿no? En el punto donde se chocan. Hasta ahí nos interesaría. La siguiente solución matemática que no tiene sentido físico es el otro punto de corte, que es este de aquí. También deben dibujarlo pues para que se mire mejor. Ahí la hice más pequeña para que se entienda la gráfica. Bueno, entonces miren que esto está representado hasta ahí. Más o menos, ¿no? En un tiempo de 177.5 segundos, que sería este de aquí, ese valor numérico aquí. Aquí tendríamos 177, a ver, 177.5. Aquí deberían escribir ustedes el valor del tiempo que teníamos, 22.54 o 22.5 lo pueden dejar. Y aquí, aunque no me quepa, es de 538 aproximadamente la posición. Acá teníamos una posición de 2862 aproximadamente. El vértice, ¿cuánto nos dio el vértice? La parte más alta de la parábola. Nos dio eh, la posición del vértice, es esta de aquí, 3125, tiene que concordar. Miren que aquí es 3000, entonces tiene que estar un poquito más arriba de 3125. Hagámosla con este. Ahí creo que así se entiende, ¿no? Que sí está pues aproximadamente ahí. Entonces no voy a escribir más números porque queda feo, pero sí tiene sentido los números. Ustedes si pueden, si escriban todos esos valores numéricos para que quede bien hecha la gráfica, todo claro. Entonces, este punto del vértice, miren que el tiempo si se lo puede ver fácil, es 250 como habíamos obtenido. ¿Listo? Entonces aquí podemos escribir que es 250 en el tiempo, coma el valor numérico que nos dio acá, 3125. ¿Listo? 3125. Igual este número puede variar un poquito, como les digo aquí en la gráfica que hice yo en GeoGebra es mucho más exacta que los cálculos que hice por las aproximaciones que he venido haciendo, ¿cierto? Miren que todas estas aproximaciones que yo hice al sacar soluciones pues afectan el resultado final. Miren todas estas aproximaciones. Pero debe estar muy cercano a los valores que da la gráfica. Y miren que el corte con el eje horizontal nosotros lo habíamos obtenido en 500 segundos y concuerda todo. Miren. Y esa sería como la gráfica que deben tener ustedes. Con los números que encontramos antes, o sea, el proceso sería todo este, el proceso para graficar. Ahí pues un bosquejo feo. Ustedes tienen que obtener algo bonito y algo como esto. Sería lo más adecuado. ¿Cómo les puedo mostrar esto
ahí se mira mejor. ¿Listo? Voy a borrar todas estas líneas para que miren todo exacto como debería ser. ¿Listo? Y esa sería la solución de este problema. Esa sería la gráfica. Espero que esté claro. Por favor, si les gustó, si les ayudó para hacer alguna tarea, para estudiar para algún examen, déjenme un like y suscríbanse, que esto me ayuda bastante a continuar. Les agradezco por ver el video hasta aquí y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.